Il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle, que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens, qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre por el respeto de la democracia. El caos oyó, dijo Macron tras las elecciones europeas del 9 de junio y convocó inmediatamente a elecciones a la Asamblea Nacional. La izquierda, que inteligentemente se había agrupado en el nuevo Frente Popular para afrontar los atropellados comicios legislativos del 30 de junio, no pareció sentirse interpelada, al menos retóricamente, pues el caos aparentemente venía a ser Le Pen. Para Macron, por supuesto, el caos era y es todo lo que no sea él o sus aledaños. La extrema derecha de Agrupación Nacional, sí, pero también la izquierda de Jean-Luc Mélenchon y la Francia insumisa. Para el presidente de la República Francesa, este llamado a urnas tenía eminentemente un carácter plebiscitario como consecuencia del bochornoso 15% que cosechó su partido Ensemble en aquellas elecciones al Parlamento Europeo y que ubicó a la extrema derecha en primera posición con más del 31%. La izquierda, cabe señalar, todavía no había dado forma a su particular proceso de unidad electoral. En aquellas elecciones parlamentarias, la izquierda se presentaba en amplia unidad y su estrategia conjunta con la derecha de Macron posibilitó una correlación de fuerzas no tan crítica como vaticinaban las encuestas. El nuevo Frente Popular emergió como la primera fuerza de la Cámara, seguida de Ensemble y en tercer lugar la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que aunque superó el 30% en votos totales, no fue capaz de superar ni a Macron ni a Mélenchon en bancadas, para sorpresa de su militancia. Sin embargo, es necesario recordar que el debilitamiento relativo de Agrupación Nacional entre las europeas y las legislativas fue logrado gracias a una alianza táctica y en cierta medida contra natura entre el nuevo Frente Popular y el partido de Macron. En la primera vuelta, la extrema derecha logró el 37% de los sufragios, el macronismo el 25% y la izquierda un 26%. Para numerosos balotajes en decenas de circunscripciones, el pacto fue decisivo. El nuevo Frente Popular se haría a un lado en aquellos lugares en los que Ensemble había sido segunda fuerza y viceversa. El único objetivo declarado del pacto era derrotar a la extrema derecha. No obstante, para Macron esta fase era apenas la primera parte de su hoja de ruta. Pausado temporalmente el auge de Agrupación Nacional, restaba resistir el envite del otro caos, la izquierda, en este caso en la Asamblea Nacional, donde el nuevo Frente Popular y muy en particular la Francia insumisa presionaban a Macron para que nombrase una primera ministra, Lucie Castex, que aplicase el programa de la izquierda. En última instancia, se le ofrecía al macronismo una cohabitación que sellase el pacto tras haberle ayudado a salvar la bala electoral de junio. Claro que Macron tenía otros planes y no pretendió en ningún momento facilitar la llegada de un primer ministro de las izquierdas. El poder ejecutivo francés se divide entre el presidente, a priori con un mayor foco en la política exterior, y el primer ministro, inicialmente encargado de la constitución del gobierno y la gestión de la política interna. Desde una perspectiva constitucionalista, lo cierto es que un presidente puede elegir a cualquier perfil para ser su primer ministro. Algo sencillo si su propio partido ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional, pero harto complicado si esto no ocurre. Hasta ayer, cada vez que un presidente francés había tenido que nombrar un primer ministro, encontrándose en una situación de minoría relativa en la Asamblea Nacional, se había inclinado por aquel partido que ostentase la mayoría en la Cámara. Tales fueron los casos de Mitterrand y Chirac en el 86 y 88, de Mitterrand y Balladur del 93 al 95 y de Chirac y Jospin del 97 al 2002. En esta ocasión, tal privilegio le habría correspondido al nuevo Frente Popular. No obstante, y como podía vaticinarse, Macron ha roto la tradición con el objetivo de reconstruir la identidad macronista, opuesta por igual al odio de la extrema derecha y a la insensatez de la izquierda. Su elección ha sido Michel Barnier, integrante de los republicanos, la cuarta fuerza en términos de representación en la Asamblea Nacional. Golista desde la adolescencia, este político conservador cuenta con el aval de Ensemble, de Macron y, todavía más importante, de una agrupación nacional que ya ha aceptado su débil posición para poner un primer ministro propio, pero que debe mostrar cierta gobernabilidad y altura de Estado para competir nuevamente en 2027.
La izquierda, claro, es la principal damnificada. La agenda de gobierno del presidente Macron dista enormemente de la del nuevo Frente Popular, más de lo que hace con la de Marine Le Pen y mucho más de lo que lo hace con la derecha de los republicanos. La cohabitación Macron-Barnier será objetivamente más sencilla que una hipotética cohabitación Macron-Castex, en la que el presidente se habría visto ampliamente involucrado para detener los proyectos del programa de la izquierda. La estrategia antifascista que el nuevo Frente Popular trazó para la segunda vuelta de las legislativas fue un acierto táctico, qué duda cabe, pero también un chantaje de Macron ante el acorralamiento que sufría por aquel entonces su propio liderazgo político. La izquierda, probablemente consciente de esta posibilidad, pero conocedora de la paradoja ante la que se encontraba, tomó una decisión con aristas. Si negaban el pacto con Ensemble, ponían la alfombra roja para una mayoría contundente de la extrema derecha en la Asamblea Nacional. Si aceptaban, facilitaban el renacimiento del macronismo como identidad política. Por supuesto, en la Realpolitik, a veces no hay opción buena. La trampa macronista ha sido exitosa y sus movimientos políticos tras la hecatombe de las elecciones europeas pueden valorarse en un notable alto. La extrema derecha, que se autoproyectaba al alza, es la tercera fuerza en el poder legislativo. El primer ministro, si bien no es de ensemble, sin duda forma parte de una tradición ideológica con la que el presidente debería poder fraguar sinergias hasta 2027. Y Macron, ya pasado el huracán, ha sobrevivido a su particular plebiscito con la segunda posición en la Asamblea Nacional y una identidad antiextremos, con cierta implantación y con la capacidad de reafirmarse en las próximas presidenciales. La Francia insumisa y el nuevo Frente Popular se hallan, no obstante, frente a una oportunidad. Son de facto la única oposición real y de peso al gobierno ensemble republicanos que formal y prácticamente cuenta con el respaldo de la extrema derecha. El discurso de Mélenchon condenando que el presidente ha negado el resultado de las elecciones legislativas y ha robado las elecciones al pueblo francés sienta las bases de una crítica orgánica a la acción del Ejecutivo dual hasta 2027, que de mantenerse la unidad del bloque podría ser decisivo en las presidenciales. Todo esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red al respecto de la decisión de Macron de nombrar primer ministro a un conservador como Michel Barnier. Tal parece que se va haciendo costumbre, no necesariamente buena, que cuando se trata de aplicar cordones sanitarios en Europa, los considerados liberales tienen claro que a quien hay que aplicarlos es a las izquierdas transformadoras. Algo que en España no suena conocido, ¿verdad? Recordemos esas 4 repeticiones electorales en 4 años con el objetivo de evitar que Unidas Podemos entrara en el Consejo de Ministros. Recordemos que descabezaron desde dentro del PSOE a su propio secretario general, el Pedro Sánchez I, para hacer ese cordón sanitario. No les salió bien porque la gente votó sistemáticamente por contar con ministros y ministras de Unidas Podemos dentro de su gobierno. Pero las operaciones suelen tener varios actores y luego, debilitando y reventando dicho espacio por dentro, llegamos a sumar, como vía para evitar el ruido dentro de un gobierno ya no solo con mayoría del PSOE, sino liderado únicamente por el PSOE. De coalición sí, pero en las formas. Cordón sanitario a las izquierdas. Hoy analizamos algunos casos que refrendan esta mala costumbre que se empieza a hacer un peligroso hábito. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué datos nos tienes hoy? Buenas tardes, Laura. Hoy vamos a analizar el veto de Macron a la izquierda en Francia en profundidad y nos vamos a remontar al 9 de junio, día en que Macron disolvió la Asamblea Nacional y convoca las elecciones. Hay mucho que trazar ahí porque hay que entender lo que está pasando en Francia, ya que, como digo, parece un nuevo hábito que se instala en Europa. Buenas tardes, Sasi. Cuéntanos un poco tú. Hola, Laura. Bueno, pues vamos a ir a otro lado del mundo, concretamente a Ecuador, para ver un poco cómo se están trazando esta estrategia, no solo en Francia, no solo en Europa, sino en todo el mundo y sobre todo contra el sur global. Y también, de paso, vamos a hablar un poco sobre Estados Unidos y la operación destrozar a Bernie Sanders. Me suena esa operación. Hoy contaremos además en la mesa de análisis Comanche con Enric Bonet, periodista desde París, y con Carlos Prieto, editor de The New Left Review en español. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Dale, Víctor. Bueno, pues en el programa de hoy hablamos de cordones sanitarios, pero contra las izquierdas, y para analizar el caso más reciente nos tenemos que ir a Francia. Precisamente allí, ayer mismo, se puso la guinda del veto al nuevo Frente Popular por parte del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien, a pesar de la histórica victoria de la izquierda en las elecciones legislativas, ha nombrado al derechista Michel Barnier como nuevo primer ministro en Francia.
Pero, para analizar cómo se ha cocinado este veto, vayamos al comienzo, al 9 de junio, cuando el presidente Macron anuncia la disolución de la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas en Francia tras la abultada victoria de la Agrupación Nacional, el partido ultra de Marine Le Pen, que obtuvo el 31% de los votos. Tras conocer las proyecciones de los resultados, el candidato ultraderechista Jordan Bardella exigió a Macron la convocatoria de elecciones, afirmando que el presidente de la República no podía permanecer sordo ante la victoria de la ultraderecha y que debía someterse a las instituciones. Y dicho y hecho, sin rechistar, Macron hizo caso a la petición de Bardella y convocó elecciones para el 30 de junio, fecha en la que se celebraría la primera vuelta. Con un pequeño gran detalle, eso sí, que Macron dejó claro en una entrevista a Le Figaro Magazine que en ningún caso dimitiría fuera cual fuese el resultado de las elecciones legislativas. El mismo Macron, que es uno de los grandes responsables del avance de la ultraderecha en Francia. Ese mismo que prometía todo desde el centro para que nadie tuviera la tentación de votar por los extremos, pero que con sus políticas antisociales ha allanado el camino a los de Marine Le Pen. En fin. Ante el adelanto electoral se fundó la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, conformada por la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los Verdes, el Partido Comunista Francés y otros miembros. Con la ultraderecha a las puertas del poder, estas formaciones llegaron a un acuerdo de urgencia en 4 días con un programa ambicioso gracias a que los insumisos tienen el liderazgo del espacio y esto les permite tener la capacidad de que tanto socialistas como verdes se plieguen a sus políticas y su discurso. Y precisamente este liderazgo de la Francia Insumisa y sus propuestas programáticas más ambiciosas provocaron el primer intento de veto a la izquierda que llegó desde el mismo Nuevo Frente Popular. Correcto, concretamente desde el Partido Socialista. François Hollande, expresidente francés y en ese momento candidato a diputado por el Nuevo Frente Popular, pidió públicamente que Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, que encabezaba la coalición, debía dar un paso a un lado, porque su figura generaba rechazo y perjudicaría los resultados del Nuevo Frente Popular. Unas declaraciones que abrían una batalla interna, apenas 7 días de las elecciones, ojo, que tenía el propósito de disputar el poder interno a la Francia Insumisa y corregir su programa escorado más a la izquierda. Se vio una persona que no estaba para dar lecciones dentro del Nuevo Frente Popular. Ese era François Hollande, quien durante su mandato como presidente francés hundió al Partido Socialista tras 5 años de políticas de recortes de derechos sociales y civiles. Y con esta tensión interna en el Nuevo Frente Popular, propiciada por Hollande, se llegó a la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Y el resultado fue alarmante. La ultraderecha se situaba a las puertas del poder tras el fracasado órdago de Macron. Por primera vez, la extrema derecha de Marine Le Pen era primera fuerza en Francia ante el hundimiento del macronismo, que pagó el coste del error de cálculo político al disolver la Asamblea Nacional tras las elecciones europeas. Por su parte, el Nuevo Frente Popular resistió y fue la segunda fuerza más votada, erigiéndose como alternativa y principal freno de cara a la ultraderecha para la segunda vuelta legislativa. Tras una campaña electoral en la que los macronistas lanzaron numerosos ataques contra la izquierda, por ejemplo, utilizando el discurso de la ultraderecha y tachando su discurso de inmigracionista. Incluso equiparaban a los insumisos con la extrema derecha con etiquetas como antirrepublicanos o antisemitas. Pues bien, con el estrepitoso fracaso en las urnas, Macron intentó dar una falsa imagen de compromiso en pararle los pies a la extrema derecha, afirmando que ningún voto debía ir para Agrupación Nacional y dejaba caer que era el momento de la unión demócrata y republicana, aunque sin definir si eso implica apoyar a candidatos de la izquierda insumisa. Esa falta de claridad de Macron ponía en peligro los resultados de la segunda vuelta y allanaba el camino a la ultraderecha, ya que muchos representantes macronistas se negaban a votar a la extrema izquierda de la Francia insumisa, haciendo que la retirada de candidaturas dependiera del candidato y la circunscripción. Una ambigüedad calculada por parte de Macron, evitando retirar a sus candidatos en muchas circunscripciones y evitando también hacer un llamamiento claro a votar contra la ultraderecha. Postura que contrasta con la determinación que, nada más conocerse la victoria de la extrema derecha en primera vuelta, apostó por retirar a los candidatos del Nuevo Frente Popular que quedaron en tercera posición, afirmando contundentemente que ni un solo voto y ni un solo escaño para Agrupación Nacional. Parece que queda muy claro que la izquierda estaba dispuesta a apoyar a candidatos del macronismo para ganarle a Le Pen, pero el macronismo, pues no. Sin embargo, como ya repasó nuestro compañero Manu Levin en La Base, para la prensa, en concreto la prensa española, el problema era Mélenchon, porque para que se consume el veto a la izquierda, también es necesario un relato mediático que lo justifique. Titular de La Razón: el extremismo de Mélenchon frena a la izquierda francesa.
Y sigue. Las reticencias a Mélenchon complican un frente republicano contra Le Pen. La equidistancia entre extremos que Macron defendió durante la primera vuelta podría jugar a favor de la ultraderecha. ¿Qué esperar de un periódico de derechas que cuando la ultraderecha está a las puertas de alcanzar el poder lanza una campaña contra la izquierda para allanarle el camino? Pero si creían que la campaña llegó solo por parte de la derecha mediática, atentos a esto. Titular de El País. El rechazo a la izquierda radical de Mélenchon dificulta un frente unido en Francia contra la extrema derecha. El recelo que despierta la izquierda radical de la Francia insumisa y particularmente su líder, Jean-Luc Mélenchon, está siendo uno de los principales obstáculos para unificar las fuerzas políticas en Francia más allá de la izquierda en un denominado Frente Republicano. La ultraderecha a punto de tocar poder y la progresiva mediática de campaña contra Mélenchon, porque claro, para frenar a los fascistas mejor un moderado, una figura centrista que alguien como Mélenchon. Por cierto, un Mélenchon que lideraba la única alternativa posible a la ultraderecha, como dictaminaron las urnas tras la primera vuelta. Pues bien, con una campaña mediática en contra, con un Macron que se negaba a darle ni un centímetro de margen a la izquierda, aunque eso supusiera el triunfo de la ultraderecha, el nuevo Frente Popular obtuvo una victoria histórica en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La coalición de Mélenchon dio un vuelco histórico obteniendo 182 asientos y frenando la llegada de la ultraderecha al poder, que se quedó con 168 asientos. El tablero francés comenzó a moverse con la dimisión del primer ministro francés, el macronista Gabriel Attal, tras la derrota de los partidos que sostenían su gobierno en la segunda vuelta de las legislativas. Con este panorama, histórica victoria de la coalición de izquierdas y con el susto todavía en el cuerpo de la pronosticada llegada al poder de la ultraderecha, todo apuntaba a un gobierno de izquierdas liderado por el nuevo Frente Popular. No creo que a Macron se le pasara por la cabeza saltarse el mandato de las urnas y plegarse ante la ultraderecha, ¿no? Pues me temo que sí, así fue. Aunque el primer veto a un gobierno de izquierdas vino desde dentro del nuevo Frente Popular y, una vez más, desde el lado de los socialistas. La Francia insumisa de Mélenchon suspendió las negociaciones del nuevo Frente Popular para elegir candidato a primer ministro porque, desde el Partido Socialista, estaban bloqueando cualquier propuesta de un candidato o candidata insumisa, como la de Huguet Bello. La jugada de los socialistas era la de tratar de imponer a su candidato de la sociedad civil sobre el liderazgo de la Francia insumisa, alegando que sería el único que aceptaría a Macron. Incluso el Partido Comunista alertó que si Mélenchon no cedía, el bando presidencial podía retomar el control, algo que, como se ha demostrado, ocurrió igualmente. Y mientras esto ocurría, hubo otro hecho que presagiaría el veto de Macron a un gobierno de izquierdas. La candidata macronista a la presidencia de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, fue reelegida gracias a la alianza del partido de Macron con la derecha e incluso la ultraderecha de Le Pen, para superar en votos al candidato del nuevo Frente Popular, André Chassaigne, como ocurriría después con la elección del primer ministro. Macron se saltaba el mandato de las urnas con tal de conservar todos los poderes. Así fue, y como ha dicho Sassi, esta elección sería el presagio de lo que ocurriría después, la guinda del cordón sanitario de Macron, pero contra la izquierda, como hemos dicho. Tras semanas de inacción de Macron en la elección del primer ministro, el presidente inició la ronda de contactos con los candidatos con una advertencia de la ultraderecha de Le Pen. Vetaremos cualquier propuesta de la izquierda para formar gobierno y convocaremos una sesión extraordinaria para ejercer la censura si es necesario. ¿Y qué hizo Macron? Pues lo previsible. Agachó la cabeza ante Le Pen y anunció, tras la primera ronda de contactos, que no aceptaría ningún candidato a primer ministro del nuevo Frente Popular, bloqueando así cualquier opción de gobierno de izquierdas. Ayer, jueves 5 de julio, Macron puso el broche de oro al veto a la izquierda con el nombramiento del derechista Michel Barnier de los Republicanos, la derecha gaullista que apenas sacó un 6,5% de los votos en las legislativas. Pero no solo Macron ha despreciado el voto de los electores y la victoria del nuevo Frente Popular en las urnas poniendo a otro candidato. Es que además, Michel Barnier es un candidato al gusto de la ultraderecha, de Le Pen. La misma líder ultra ha celebrado el nombramiento afirmando que, al menos, parece cumplir con lo que habían solicitado, alguien capaz de poder dirigirse a Agrupación Nacional. Y no solo son palabras de la ultraderecha, son hechos y políticas. Macron, con el nombramiento de Michel Barnier, sienta las bases para llevar a la ultraderecha al poder. El nuevo primer ministro tiene un discurso anti-inmigración como el de Le Pen, proponiendo una moratoria de la inmigración, detener inmediatamente las regularizaciones o limitar rigurosamente la reagrupación familiar. E incluso ha llegado a votar en contra de la legalización de la homosexualidad.
Con el cordón sanitario contra la izquierda vetando al nuevo Frente Popular, Macron no solo asesta un golpe contra la soberanía popular francesa, rompiendo por primera vez en los últimos 40 años la regla de cohabitación que obligaba al presidente a nombrar un primer ministro del partido con más representación en la Asamblea Nacional. Además, allana el camino para que la ultraderecha toque poder con un candidato a medida de petición de Le Pen. En fin, el extremo centro. Muchas gracias, Víctor. Vamos así. Hola, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Bueno, la cosa no es solo que, puesto en la disyuntiva, un liberal siempre preferirá aliarse con un fascista que con un socialista, sino que la estructura misma del liberalismo es la de un sistema que siente las bases para que un momento de crisis pueda transicionar a un gobierno fascista sin ningún problema, y todo para bloquear a un gobierno de cambio. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, que los alfiles de la democracia, Estados Unidos, por bloquear a la Unión Soviética, se aliaron con los fascistas y los nazis en repetidas operaciones, todo mientras mantenían una imagen respetables con campañas mediáticas, hasta la fecha activas, difundiendo la narrativa de que ellos, los Estados Unidos de América, habían liberado Auschwitz, cuando en realidad a los mismos torturadores y altos mandos del Tercer Reich les dieron asilo en Estados Unidos en sus instituciones de Estado, la NASA, el FBI, o con cargos en sus dictaduras latinoamericanas del Plan Cóndor. Pero, y como bien hemos dicho en este programa, ese Plan Cóndor nunca terminó. Vamos a un país en el que el cordón sanitario a la izquierda ha sido la bandera por excelencia, Ecuador. Vamos al inicio. Es en 2007 cuando Rafael Correa gana las elecciones contra el candidato de la derecha, Álvaro Noboa, padre de Daniel Noboa, el actual presidente. Un país que en los años 50 fue una de las principales repúblicas bananeras, una dictadura militar presidida por el agricultor, militar y alumno ilustre de la Escuela de las Américas, Guillermo Rodríguez Lara, y donde a partir de los años 80 los ajustes y doctrinas del shock neoliberal se aplicaron con la mayor vileza. Y es en 1998 cuando se reescribe la Constitución para que el neoliberalismo se vuelva la médula de la nación. Pero es la dolarización la que ocasiona la monumental crisis de 1999, una medida no solo ultra neoliberal, sino imperialista, promovida por el entonces ministro de Economía y futuro presidente Guillermo Lasso, cuya fortuna obviamente creció con la crisis. Pero es en este caldo de cultivo que Rafael Correa sube a la presidencia por voto popular. 8 años después, Correa es quien arranca la construcción de una economía social, cancela la deuda con el FMI, que por décadas tenía doblegado a Ecuador, ordena la expulsión del representante del Banco Mundial en el país, se une al ALBA TCP formando una alianza antiimperialista con los otros gobiernos de izquierda latinoamericanos, amenaza con embargar activos de las petroleras Repsol o Perenco para cobrar deudas tributarias que las petroleras se negaban a pagar, terminando en que Petroecuador tomara el mando de los campos de Perenco. A sorpresa de nadie, eran los millonarios los que no estaban muy regocijantes con el gobierno de Rafael Correa. Despilfarra el dinero en favor de los piojosos y subvenciona a los holgazanes y a los pobres para conseguir sus votos. Fueron tan solo algunas de las declaraciones. En 2010 ocurre el primer intento de golpe de Estado, un golpe militar ejercido por la policía amotinada intentando asesinar al presidente Correa. Pero fallan y a los golpistas les sale el tiro por la culata. Correa, reforzado, gana las elecciones de 2010 y las políticas antiimperialistas siguen. Expulsa a una base militar estadounidense del territorio y, con la explotación petrolera enorme en el país, Correa redobla la financiación de servicios de salud, educación, pensiones e infraestructura pública, pero expandiendo la economía más allá del petróleo, a la minería y a la agricultura. También profundizó las relaciones con China, asegurando financiación para grandes infraestructuras y además decreta la Ley Orgánica de Comunicación.
Una ley que, entre otras cosas, prohíbe la participación de banqueros en los medios de comunicación. Sobre la ley de comunicación, el presidente Correa declaró: el más grande adversario de estos años ha sido la prensa corrupta, mercantilista, que nos ha tratado de engañar permanentemente diciendo que criticar a esos negocios es criticar a la libertad de prensa. La información no es una mercancía, sino un derecho, y por ello los medios tienen la obligación de transmitir de la forma más oportuna, completa y transparente. Por eso, tiene que luchar un pueblo ecuatoriano para tener medios de comunicación que respeten el derecho que tenemos a la información. Una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. El respetadísimo Human Rights Watch, que no es más que un lobby a puertas giratorias donde terminan los exfuncionarios estadounidenses para continuar expandiendo su agenda intervencionista. Para hablar de la ley, este diario tuvo como titular: Correa asfixia la prensa, procediendo a usar el adjetivo clásico contra Correa, autoritario, pero sobre todo uno nuevo, orwelliano, porque había que demostrar que nuestros compañeros de Human Rights Watch leen libros. ¿Y por qué no? El Washington Post, basado en un informe del National Endowment for Democracy, o sea, la CIA citando a la CIA, llamaría a Correa un populista errático. Las pruebas: que el presidente Correa creó 5 canales de televisión, 4 estaciones de radio, 2 periódicos y 5 revistas estatales. ¿Cómo se atreve a disputar el poder mediático oligarca banquero? Ecuador, ese país donde 6 familias de banqueros controlaban todos los medios nacionales. El grupo Egas Grijalva, dueño de 5 bancos y 8 medios. El Isaías, dueños de Filambanco y 11 medios, radio, televisión y diarios. La familia Mantilla Ortega, dueña del consorcio de Pichincha y 9 medios, entre ellos el diario El Comercio. Y claro, la familia del actual presidente, que bancos no tiene, pero sí el medio Tele4, una industria molinera, una azucarera, una cartonera, una exportadora bananera, una naviera, una empresa de plásticos y hasta una línea aérea. Y sería con el gemelo siamés del Mediafair, el lawfare, que seguiría el golpismo blando contra el correísmo. Llegaría el caso Sobornos o trama Arroz Verde, una serie de procesos penales por presuntos actos de corrupción contra el presidente Correa, en la que días antes de la inscripción de las candidaturas para las elecciones de 2014, dirigentes de la Revolución Ciudadana, su partido, como el mismo Correa, fueron sentenciados por influjo psíquico. En estos medios banqueros se difunde el caso. Las pruebas: un cuaderno de la ex asesora de Correa, Pamela Martínez, que señalaban una presunta financiación de la empresa Odebrecht para la campaña de 2014. Y claro, sería hasta 2021 que uno de los jueces del caso, Wilman Terán, confesó que fue presionado por la fiscalía para dar esa sentencia. Pero serían las elecciones de 2017 que se tienen que replantear las estrategias golpistas. Aunque el correísmo venció a los intentos de golpes, tanto militares como blandos, esto no acabaría ahí, porque ahora el golpe vendría desde dentro. Es en las elecciones de 2017 cuando, con el correísmo como la fuerza política dominante, Rafael Correa apoya la candidatura a la presidencia de su vicepresidente, Lenín Moreno, y este gana, con el 51,16% de los votos. Pero recién gana se descubre la trama. Desde la época de la campaña, Moreno había pactado con los principales enemigos: los banqueros, los medios corporativos, el líder social cristiano Jaime Nebot, el expresidente Abdalá Bucaram e incluso Guillermo Lasso, el banquero y ex ejecutivo de Coca-Cola, de derechas por supuesto, y el que era su supuesto contrincante en las elecciones. Y después, claro, sucesor presidencial. Porque como dice el titular de una pieza de Jacobin, Moreno fue tan solo una vía para lograr la eventual presidencia de Lasso. No podían hacer un golpe militar y por las urnas estaba más que sabido que no iba a ganar nadie más que un candidato correísta. Entonces hacen eso. Como un lobo disfrazado de oveja, sube Moreno, pero no fue más que Lasso disfrazado de oveja. Después se descubriría, a raíz de los Sina Papers, que Lasso y Moreno ejecutaron una operación conjunta para deslizar millones de dólares del Estado a cuentas clandestinas. No solo traicionó al correísmo, sino al pueblo que había votado por un proyecto socialista y terminó siendo un gobierno reaccionario y ultra neoliberal, reprimiendo protestas bajo la excusa de que estaban lideradas por Correa, por influjo psíquico, me imagino. En cuanto sube al poder, Moreno suscribe un acuerdo de $4.200 millones con el FMI, lo que lleva a la privatización de los sectores estratégicos, el aumento del IVA, la liberalización de precios de combustibles y despidos de trabajadores del sector público, es decir, un shock neoliberal comparable con el de los años 80 con ese primer thatcherismo colonial, un paquete neoliberal a la Milei.
Los medios reaccionarios como La Hora titulaban Lenín Moreno, el que salvó a Ecuador de un futuro como el de Venezuela. Como traición directa a la soberanía fomentada por Rafael Correa para el país, Moreno negocia un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Exige que se elimine la sentencia contra la empresa Chevron por el ecocidio contra la selva ecuatoriana, vertiendo galones de residuos tóxicos en lagos y ríos por años. Exilia a militantes y funcionarios correístas, como el mismo Rafael Correa, que fue sentenciado a 8 años de prisión y vetándolo de concurrir en la política por 25 años. Moreno reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela cuando se orquestaba el golpe y, como un añadido a sus medidas infames, expulsa a Julian Assange, el fundador de Wikileaks y enemigo de Estado de Estados Unidos, por difundir la verdad sobre sus crímenes de guerra y operaciones imperialistas de la embajada ecuatoriana en Londres, donde Rafael Correa le había otorgado asilo. En contubernio con la CIA, el Departamento de Estado estadounidense y las autoridades británicas para meterlo en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, siendo torturado brutalmente. Lo que hizo Lenín Moreno mediante un golpe interno fue ejercer como el dedo meñique de Washington por medio de una traición, hacer un cordón sanitario al correísmo desde dentro. Lenín Moreno, al que Correa equiparó con Pinochet, que como general allendista condujo un golpe de Estado contra Salvador Allende, o como Gorbachov de su momento, que traicionó a la revolución y al pueblo, trayendo a los enemigos a la cama y desmantelándolo todo. Aunque la historia de cordones sanitarios a la izquierda en Ecuador no terminaría ahí. Luego vendría un caso, hasta la fecha controversial y mucho más sofisticado que lo que Lenín Moreno pudo representar. En medio del clima político en donde solo existía el eje correísta y por el otro lado el anticorreísta, porque como bien sabemos los reaccionarios no tienen programa político más allá de subordinación a Washington y ejercer una reacción contra la izquierda. Es aquí que para las elecciones de 2021 surge una pieza crucial para el organigrama político ecuatoriano. Con ustedes, Carlos Pérez, ahora conocido como Yacu Pérez, después de su cambio de nombre. Un abogado y político que con su cambio de nombre vino también un cambio de estrategia política. Antes, un político marginal y desconocido, todo es hasta las elecciones de 2021, donde se presenta como candidato presidencial con una imagen renovada, pero largo, indumentaria indígena y bajo el ala del partido Pachacutic, un partido creado en 1995 con bases indígenas como el órgano electoral del CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, sin una ideología política marcada y con mucha división interna. Pero para que quede claro, ¿quién es Yacu Pérez? Pues, según el medio America's Quarterly, la nueva cara de la izquierda ecuatoriana. Pregunta. Procediendo a llamarlo en su pieza publicitaria una esperanza indígena que trae los colores de la huipala por delante y que atrae a los votantes de la izquierda que no quiere un candidato elegido a dedo por Correa. Una frase cuñada por el mismo Yacu, que decía en entrevistas que Correa manejaba un control remoto para elegir candidatos. La pieza cita a Pérez proclamándose como una alternativa a la izquierda corrupta y autoritaria de Correa, que explota las aguas. Una izquierda indígena y ecologista, alejada de eso del marxismo, dice. Esto es después de que el juez instructor de la causa contra Correa ya hubiera aceptado que fue presionado para declarar sentencia. En fin, esto seguido de un subtítulo muy importante en la pieza. Pérez no preocupará a los inversores. Ha prometido incentivos para inversores extranjeros, mantener la dolarización, honrar a la propiedad privada, lo que sea que eso signifique, que iniciará un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque China es, cito, extractivista y violadora de derechos humanos. Y si ya se están preguntando, entre otras cosas, cómo es que en una misma oración donde se habla de Estados Unidos y de violación de derechos humanos, salgas de ellas sin llamarlas a ambas parte de un mismo contubernio y en vez te saques a China del bolsillo. Pues ya verán la cereza del pastel. Como última promesa se encuentra la adquisición de un préstamo de 6.5 millones de dólares. ¿A dónde? Al Fondo Monetario Internacional. Porque ni Estados Unidos ni el FMI, con su Guantánamo, su Abu Ghraib, sus golpes de Estado y sus dictaduras militares, con sus desaparecidos y sus torturados, violan derechos humanos para Yacu. Esa sería única y exclusivamente China. Pero esta pieza se aseguró de prolongar esta información diciendo que una encuesta a una docena de analistas colocan a Pérez más a la izquierda que el candidato correísta, Arauz. Menos mal, ya me estaba preocupando, pero si 12 analistas anónimos me dicen que es muy de izquierdas, pues así será. Pero ya en serio, aunque el proyecto de Yacu Pérez estaba puesto sobre la mesa, muchos medios de izquierda, sobre todo fuera del sur global, auparon su candidatura como la izquierda verdadera. Y no es difícil ver por qué.
Es la careta perfecta de la izquierda del siglo XXI, como se hace llamar Boric. Políticas identitarias, sí, feminismo, ecologismo, pero también con una dosis muy aceptable de golpes de Estado e imperialismo estadounidense. Es la estrategia perfecta. Cuando no se puede combatir a la izquierda desde la extrema derecha, entonces viene el plan B, una derecha disfrazada de izquierda. Uno de los medios que más fervorosamente apoyó la campaña de Yaku Pérez fue el que ya vimos, America's Quarterly, que además de que el nombre mismo ya denota un componente, digamos, estadounidense, es el medio de la SCOA, un lobby de derechas, con sede en Nueva York, claro, y financiado por nada más y nada menos que BlackRock, Exxon, Chevron, Bank of America, JP Morgan, Apple, Google, Facebook y Lockheed Martin, la empresa armamentística cuyo principal cliente es el Estado de Israel. Curiosamente, fondos buitre, bancos, petroleras, compañías extractivistas y empresas de armas para los estados genocidas. Todas estas que apoyan a la verdadera izquierda de Yaku Pérez. Dime quién te da la plata y te diré quién te pone la música para que bailes, dicen. El mismo candidato que se unge de ser el portavoz de los indígenas y la Pachamama está financiado por las corporaciones más viles del mundo. Critican a Rafael Correa por ser un ecocida, porque claro, el extractivismo soberano derivado a financiar programas sociales como salud, educación y transporte está mal. Solo es válido el extractivismo cuando las fuerzas imperialistas como el FMI lo llevan a cabo, claro. Una vez más, fascismo sí, izquierda no. Una serie de cables de Wikileaks muestran la financiación directa por parte del Departamento de Estado estadounidense a ciertas facciones del partido Pachacutic, el de Yaku Pérez, así como una infiltración en la CONAIE, la Confederación Indígena, para quebrar el movimiento desde dentro. Y como tal, Yaku nunca ha tenido pelos en la lengua para llamar dictadorzuela Venezuela o para abiertamente apoyar el golpe de Estado a Evo Morales en 2019. Como ya no se puede apoyar el imperialismo desde la realidad, desde el fascismo, entonces se apoya desde el anti-extractivismo, es decir, promover la agenda de Washington excusándose en la ecología. La esposa de Yaku Pérez trabajó en la campaña para promover el golpe de Estado de Morales y desde 2003 es la especialista de relaciones exteriores del gobierno de Jeb Bush en Florida, porque todo el mundo sabe que la izquierda latinoamericana verdadera acaba en Miami y asociada con un Bush. Pero bueno, como decías, muchos medios de izquierdas del llamado Occidente Global se compraron este relato, haciéndole entrevistas y aupando a Yaku Pérez. Incluso analistas hicieron la lectura de que el fallo electoral del candidato correísta Andrés Arauz fue por las peleas internas de la izquierda, por torpeza estratégica de no haber conseguido el apoyo de la izquierda verdadera de Yaku Pérez. Pero como suele suceder, a veces no son tanto peleas internas, a veces es más un cordón sanitario a los verdaderos proyectos de cambio mediante injerencias suaves, como se les dice, de infiltración imperialista. Pero las infiltraciones, injerencias y operaciones de cordón sanitario no solo son ejercidas por Estados Unidos como medidas imperialistas y coloniales, también a nivel interno, como juego de anticomunismo digno de la Guerra Fría, como la operación de golpe interno contra Bernie Sanders. Bueno, vamos a repasar ese otro caso brevemente. Bernie Sanders against the machine. Bernie Sanders contra la maquinaria, titula una pieza de The New York Times. En la política, desde los años 70, primero en partidos independientes como el abiertamente socialista Liberty Union Party, pero sería hasta 1983 cuando gana las elecciones para alcalde de Burlington, Vermont, como candidato independiente otra vez. Bajo el cargo viaja a la Unión Soviética, algo que el mismo New York Times casualmente hace tan solo unos años ante su campaña presidencial decidieron volver a difundir bajo el titular "Buscando a Sanders en los archivos rusos", como clásica artimaña mediática de la Guerra Fría, claro. En 1983, a su alcaldía fue enviado Juan García, el ministro de Interior y Seguridad Pública de Pinochet, para, cito, obtener apoyo para transicionar de un gobierno militar a un gobierno civil, algo que Sanders denunció como una artimaña barata de relaciones públicas para lavarle la cara a uno de los gobiernos más sangrientos de la historia del hemisferio. Y ahí no acaba. También en su alcaldía envía decenas de cartas al presidente Reagan llamándole a que termine la guerra de la CIA contra el pueblo de Nicaragua, dejándoles desarrollar su nación independiente ellos mismos, e informándole también de que condujo un referéndum en Burlington para condenar la ayuda estadounidense a los paramilitares asesinos de los contras nicaragüenses, financiados y entrenados por Estados Unidos para derrocar al gobierno sandinista. Sanders incluso se reúne en la embajada de Nicaragua para sugerir que Burlington sea ciudad hermana con Puerto Cabezas, algo que hasta la fecha sigue vigente. En tono burlón, le llamaron al secretario de Relaciones Exteriores
interiores de Burlington o el revolucionario Sanders de la República de Burlington, pero la verdad es que ya empezaba a dar luces de ser una figura que por lo menos sacudiría el establishment. Desde las primeras 24 horas de que toma posesión como alcalde, ya había recibido una visita del FBI anunciando que había una investigación abierta sobre él y con esto había arrancado ya la operación Destrozar a Bernie Sanders. La prensa se pone en marcha. El mayor diario de Burlington, el Burlington Free Press, lanza campaña, llamando a Sanders un obstruccionista por frenar megaproyectos. Ya saben, obstruccionista, la versión yankee del extractivista. Pero los que lo veían como principal rival no eran tanto los republicanos, eran los mismos demócratas. Ya desde su tiempo como alcalde, la maquinaria demócrata se puso a la tarea de tumbarlo, orquestando un gobierno alternativo a la Juan Guaidó. Los concejales y exconcejales demócratas se empezaron a reunir sin el alcalde Sanders y bajo el ala del antiguo alcalde demócrata Gordon Paquette, que entre otras cosas tenía el equipo de Bernie Sanders planeando el regreso de Paquette al poder. Y claro, entre tanto, bloquear absolutamente todos los movimientos de Sanders en la alcaldía. Y esa misma dinámica, pero a enésima potencia, es la que se orquestará contra el Bernie Sanders de las elecciones presidenciales de 2016 y 2020. Ya se había escurrido al Congreso en 1990, desde donde ejerce su oposición a la guerra de Irak, o las grandes corporaciones controlando la democracia estadounidense. Y se había vuelto senador por Vermont desde 2006, haciendo de Medicare for All, la pelea contra la desigualdad y la regulación de Wall Street, sus banderas. Pero digamos, lo mantuvieron como oposición controlada. Eso es, hasta que se arma de tal fuerza política que llega a la carrera presidencial. Eso no era parte del plan. La campaña mediática de la derecha era predecible. Si a Kamala Harris ahora le llaman comunista, ¿qué no le habrán dicho a Sanders? Pero las campañas de la derecha ya las conocemos. Es la operación demócrata contra Bernie la que hace que el establishment se arme de todas sus estrategias aprendidas en los golpes de estado suaves contra la izquierda del sur global. Populista fue su palabra favorita. El medio, históricamente favorito de los demócratas, el New York Times, durante la campaña de 2020 tenía como eslogan que no podemos dejar que esa fuera una campaña de populismos, de extrema derecha contra extrema izquierda, porque los extremos se tocan, buscando engranar la idea de que Sanders no era un candidato elegible, escondiendo su popularidad y vendiéndolo como un sueño de calentura imposible. Algo como lo que Estados Unidos lleva ejerciendo en el llamado sur global por décadas. Era imperativa una invasión militar y robo de todo el oro de Libia porque nadie quería al gobierno. O en América Latina, solo difundiendo protestas antichavistas como si fueran la mayoría. En México, en el mismo Ecuador, cuando estaba Correa, en fin. Un argumento de apariencia fría. No difamo directamente a Sanders, simplemente te digo que no es realista, que no es útil. Un cable de Wikileaks de las elecciones de 2016 con 20.000 correos electrónicos de miembros del comité exponen sobre todo a Mark Posenbach, el oficial de comunicaciones del comité, presionando a periodistas para decir que la campaña de Sanders es un desastre, así como para también alimentar la conversación sobre su religión, para ver si funcionaba volcar a los cristianos y judíos en su contra por no creer en eso de Dios ni en eso del sionismo. Pero además ordenó mover las presentaciones de Sanders a días en donde era menos posible que la gente pudiera atender, boicoteando su campaña desde dentro. Ante las elecciones de 2020 había un enemigo. No era la extrema derecha, no eran los republicanos, era Bernie Sanders. Los demócratas, un partido por años dividido internamente, se logró unir para combatir al infiltrado que no entendía la etiqueta neoliberal del partido. Ante los sectores de izquierdas del país, denunciando el golpe interno contra Bernie Sanders por parte del establishment demócrata, medios como CNN clamaron: fue el establishment demócrata el que nos dio derechos civiles, sufragio, el veto de armas de asalto, seguridad social y Medicare. Solo para un par de días después decir: ¿de qué hablan? No existe eso del establishment demócrata. Como si fuera una teoría de la conspiración volada de cabeza decir que existe un aparato interno que opera como policías del neoliberalismo en los partidos liberales que tienen dentro de su manual de entrenamiento el cordón oligárquico contra cualquier política o individuo que se desvíe del centro de gravedad neoliberal. De repente no hace falta ensuciar a tu extrema derecha cuando puedes infiltrarte dentro de la izquierda y matarla desde dentro. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar
el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Hoy contamos en nuestra mesa de análisis Comanche con Enric Bonet, periodista desde París, y con Carlos Prieto, editor de The New Left Review en español. Arrancamos con la mesa de análisis. Empezaría con una pregunta para ambos y que tiene que ver directamente con la coyuntura, con lo que acaba de ocurrir. Así que empiezo por ti, Enric Bonet, que además desde París lo debes estar viviendo particularmente, con particular interés, y tendrás algunos detalles incluso adicionales. La pregunta es, ¿qué precedente está marcando en este momento Emmanuel Macron con esta designación de Michel Barnier como primer ministro? Pues está marcando un precedente pues muy peligroso. Básicamente, bueno, porque Francia se trata de un sistema muy presidencialista, ¿no? Es el país de la Europa Occidental donde el jefe de Estado tiene más poder, y se trata de un precedente peligroso, pues básicamente porque puede dar ideas a otros futuros gobiernos, ¿no? Uno se imagina qué podría pasar con una hipotética Marine Le Pen presidenta en 2027, que es algo no imposible, pues cómo ella podría actuar frente a una Asamblea Nacional hostil a sus ideas, que es otro escenario pues, posible también, porque de hecho de momento la regrupación nacional, la extrema derecha, no es mayoritaria en Francia. Pues se trata de un precedente peligroso en ese sentido, y luego también en otro sentido que es interesante, en el sentido de que en cierta forma Emmanuel Macron ha renunciado un poco como al decoro democrático de la Quinta República y a la alternancia política, un poco para salvar sus ideas y, bueno, básicamente sus reformas neoliberales, y en concreto, incluso muy en concreto, la muy impopular reforma de las pensiones que aprobó el año pasado, y ha salvado este decoro democrático porque él, pues básicamente no quería un gobierno del nuevo Frente Popular, ni siquiera que fuera unas pocas semanas o unos pocos meses, porque sabía que iba a derogar esta reforma, pero al renunciar a esta alternancia política evidencia las costuras de este sistema de la Quinta República, un sistema pues muy personalista, donde un solo hombre y su entorno tiene mucho poder, hasta el punto que puede designar como primer ministro a alguien que viene de la cuarta fuerza, que solo tiene 47 diputados de 577 y que obtuvo solo 5% de los votos en la segunda vuelta de las legislativas. Estamos también con Carlos Prieto, editor de The New Left Review, por vía telefónica. Y Carlos, te repetiría la misma pregunta que hemos hecho a Enric Bonet. ¿Qué precedente acaba de abrir Emmanuel Macron al designar a Michel Barnier, conservador, como primer ministro? El precedente realmente es una tendencia realmente muy sólida y muy persistente que se hace camino, se abre camino desde el hundimiento de la Unión Soviética y la concatenación de crisis sistémicas que se producen a escala del sistema mundo. El sistema político de las democracias actuales, de las democracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cada vez tienen más dificultades para validar los planes de las clases dominantes y de sus clases dirigentes políticas para llevar adelante el proyecto que ellas entienden que está ligado estrictamente a su supervivencia. No se puede tolerar que la validación democrática del proyecto de las clases dominantes no se produzca por vía democrática mediante los sistemas parlamentarios actuales. Macron es la enésima muestra de un modus operandi que no tolera que la democracia ponga en duda cómo las clases dominantes occidentales, en este caso las francesas, y se podría hacer una larga genealogía, como ellas entienden que debe producirse la reproducción en este caso, de la formación social francesa. El respeto a las instituciones que Macron está diciendo estos días simplemente es el respeto a las instituciones que estas clases dominantes, que esas clases dirigentes políticamente activas deben imponer a una formación social, o deben imponer a una región económica, como sucede con la Unión Europea, o deben imponer geopolíticamente, como está demostrándose en Ucrania y en Gaza.
esa imposibilidad de validar y legitimar políticamente estos planes de las clases dominantes occidentales lleva a pulverizar cualquier tipo de opción democrática, como se ha demostrado en el caso francés. El triunfo del nuevo Frente Popular, que es una coalición políticamente débil y muy frágil, no puede ser tolerado porque pondría en tela de juicio determinadas variables que el bloque de poder francés entiende que es inescindible para su supervivencia política. Macron simplemente lo que hace es validar esta hipótesis. No puede haber una deslegitimación política de nuestro plan político como bloque de poder. Si esa deslegitimación se produce, el resultado democrático simplemente se pulveriza y se deja de lado. Víctor. Bueno, gracias a los dos por estar hoy en La Base Comanche. Esta pregunta va para ti, Enric. Como hemos visto en la parte del programa dedicada a Francia, no solo está el veto de Macron, sino que ya desde el 9 de junio, día en que Macron convoca las elecciones, se ven vetos internos dentro del nuevo Frente Popular. Primero François Hollande pide un paso al lado de Mélenchon. Luego, dentro del nuevo Frente Popular también hay vetos a candidatos propuestos por la Francia Insumisa para primer ministro. ¿Cómo contribuyen desde tu punto de vista estos vetos internos hasta el veto final de Macron? Sí, a ver, yo creo que el veto de Macron ya era previo a estos vetos internos. Es decir, independientemente de lo que hubiera hecho la izquierda, él seguramente se hubiera decantado por nombrar a un primer ministro básicamente que le garantizara una continuidad de sus reformas. Es decir, fue interesante, por ejemplo, esta semana, de que, por ejemplo, el Macron se reunió con Bernard Cazeneuve, que fue el último primer ministro durante la presidencia de Hollande, del socialista. Y al final, aunque sonó mucho en la prensa y tal, de que iba a nombrar a Cazeneuve, al final no lo nombra. Y un poco a diferencia de lo que se ha repetido, el motivo principal por el que no nombra a Cazeneuve no es que la ultraderecha fuera a apoyar una moción de censura contra él. El motivo principal por el que no lo nombra es porque Cazeneuve, aunque se trata de un socialista muy moderado, bueno, casi alguien que seguramente es más de centro que de izquierdas, es porque Cazeneuve iba a derogar la reforma de las pensiones. Primero esto. Luego es cierto que sí, que como bien comentabais, hubo muchos vetos internos dentro del Frente Popular, sobre todo por parte de los socialistas hacia Francia Insumisa y bueno, contra la figura de Jean-Luc Mélenchon, que es seguramente el dirigente más importante actualmente dentro de la izquierda francesa. Pero es cierto que estos vetos también se deben un poco, porque también es interesante que la situación actual dentro del Frente Popular es de que hay un casi empate a nivel político entre el Partido Socialista y la Francia Insumisa. La Francia Insumisa un poco más fuerte a nivel de diputados, pero parecido, es verdad. De hecho, curiosamente, a nivel electoral, el gran beneficiado de esta estrategia unitaria de la izquierda desde 2022 es el Partido Socialista, incluso más que la Francia Insumisa. En cierta forma, Mélenchon ha salvado al Partido Socialista francés. Pero el hecho de que haya este casi empate, que es una situación que recuerda mucho a lo que hubo en España en 2015-2016, donde la situación de empate es lo que, bueno, dificultó más de que el PSOE aceptara un gobierno de coalición con Podemos, pues este empate provocó tensiones por el liderazgo que de momento se han resuelto con una tregua, que fue como la figura de Lucie Castet, que es como una figura interesante porque en cierta forma refleja una cultura común dentro del Frente Popular. Una cultura común en el sentido de que Castet defiende un programa radical de una enmienda muy importante al neoliberalismo, pues con derogación de la reforma de las pensiones, aumento del 15% del salario mínimo, del 10% del salario base de los funcionarios. No deja de ser un programa socialdemócrata, pero bueno, cuando se compara con el macronismo es un programa radical y que es un programa bastante en la continuidad de lo que lleva proponiendo la Francia Insumisa, que no deja de ser una especie de un reformismo radical de la socialdemocracia, ¿no? Y es interesante al final esta figura de Castet, que defiende un programa pues, radical, pero al mismo tiempo se trata de una tecnócrata que viene del Partido Socialista, pero bueno, pero con el paso de los años sí que ha adoptado posiciones un poco más radicales, que a nivel ideológico, a nivel del electorado francés, y esto es
seguramente la gran victoria de estos últimos 10 años de la izquierda insumisa, es que hay una cierta homogeneidad respecto a estas ideas más radicales y esta mayor enmienda al neoliberalismo, una izquierda como más de transformación. Gracias a los dos por acompañarnos. Y bueno, mi pregunta va para Carlos. Hablando un poco sobre estas operaciones para bloquear a la izquierda, también por parte de Estados Unidos en un avanzar imperialista en el sur global, en América Latina. Hablamos también particularmente del caso de Ecuador, con la traición de Lenín Moreno, y luego también la emergencia de partidos de izquierdas como el indigenista Pachakutik, que después se descubriría obtenía financiación también de la NAD y de diferentes aparatos de Estado estadounidense. Te quería preguntar, ¿cómo es que surge una articulación entre las operaciones de bloqueo a las izquierdas que Estados Unidos ejerce en el sur global, pero también internamente en su mismo país? ¿Qué cosas comparten y en qué son diferentes? La primera cosa que hay que aclarar es la figura de Lenín Moreno y el comportamiento que tiene. En este caso no se trata, como podría discutirse respecto al caso francés que comentaba Enrique, pues que haya un debate, una tensión entre la derecha y la izquierda, una pugna dentro del partido o dentro de la sociedad ecuatoriana, de su sistema político, por orientar el rumbo político del país. Lenín Moreno aparece como un sujeto político que es designado por Rafael Correa y por la propia Revolución Ciudadana de modo completamente vertical, porque piensan que es suficientemente moderado como para recoger, digamos, los votos de una sociedad que estaba polarizada en 2017 y que podía de alguna manera bloquear a la derecha y su ascenso al poder, que es lo que ocurrió posteriormente. Pero realmente ahí el caso de Lenín Moreno es un caso de corrupción puntual del sujeto, que es un sujeto que realmente es cooptado, corrompido, en mi opinión seguramente por medios económicos muy contundentes que le hacen protagonizar esa operación, y realmente lo que pone en evidencia en segundo lugar es la debilidad de la Revolución Ciudadana a la hora de crear un liderazgo colectivo y un partido lo suficientemente cohesionado como para que pueda detectar que un individuo como Lenín Moreno se cuele hasta la antesala del poder, siendo elegido por el propio partido. En ese sentido, es una pésima elección política que se demuestra mucho peor de lo que el correísmo y el propio núcleo dirigente muy restringido del correísmo toma como sujeto político alternativo para sustituir a Correa. Entonces ahí realmente hay una doble pinza entre la corrupción pura y dura del sujeto Lenín Moreno y la incapacidad de la Revolución Ciudadana como partido político, como organización política, para dotarse de mecanismos de selección de dirigentes un poquito sólidos y un poco solventes para que alguien con semejantes pretensiones reaccionarias como Lenín Moreno se pueda convertir en candidato, lo cual también pone sobre la mesa las dificultades de la Revolución Ciudadana en 2017 y con riesgos importantes en estos momentos para articularse con los sectores sociales que podrían acompañarle en un proceso de transformación más radical. No olvidemos que todas las revoluciones bolivarianas, incluida la ecuatoriana, han tenido muchas dificultades para enfrentarse al bloque de poder históricamente consolidado en sus respectivos países. El cambio fue radical, fue realmente profundo de las estructuras sociales, pero fue limitado al mismo tiempo porque no se logró romper el bloque de poder histórico, en este caso de Ecuador. Lo que viene después de Lenín Moreno es Lasso, que es un banquero ligado a la oligarquía más absolutamente repugnante y clasista del país, y ahora Noboa Jr., que es hijo del mayor bananero del país y que tiene una concepción completamente oligárquica de la economía, de la política del país y de la organización del Estado. Por otra parte, esos otros
estos otros sujetos, el movimiento indígena, son muchos, digamos que aquí desde Europa se ven como una especie de sujeto primitivo, primigenio, puro, pero como ha dicho Sassi, realmente ahí hay una larga cola de complicidad con las oligarquías, con el ejército, incluso con Estados Unidos a través de sus múltiples vías de intervención. El problema es que la Revolución Ciudadana no logra crear un partido suficientemente fuerte como para lanzar un proceso lento de capilarmente penetrar políticamente al conjunto de la sociedad ecuatoriana para golpear fuerte a la oligarquía y privarle realmente de sus palancas estructurales de poder. Tengo una última pregunta para ambos, que a lo mejor es un poco compleja porque supone pensar en un poco de futuribles, pero en realidad, pensando en estas operaciones de cordón sanitario, pienso, por ejemplo, la que hicieron contra Bernie Sanders, neutralizándolo desde dentro del Partido Demócrata. Esto Carlos Prieto seguro lo recuerda muy bien. Lo cierto es que luego vemos ahora, hace tan solo unas semanas, a Bernie Sanders aupando de manera particularmente efusiva y entusiasta a Kamala Harris en la convención demócrata, lo mismo que hizo Alexandria Ocasio-Cortez. Luego vemos en el caso español, por ejemplo, como ese cordón sanitario que se hizo para que Unidas Podemos no entrara al Consejo de Ministros supuso 4 repeticiones en 4 años, que hizo que, luego de la votación sistemática se tuviera que romper ese cordón sanitario y entraran ministras y ministros de Unidas Podemos al Ejecutivo. ¿Qué es lo que podemos esperar de Francia? ¿Qué tipo de respuesta esperamos que pueda hacer en términos ciudadanos? Pienso en términos de sociedad civil, de movilización popular, si acaso creemos que va a haber alguna, o por el contrario creen que no va a ser tan determinante y que la decisión de Macron ya está del todo consumada. ¿Cuál será la respuesta que habrá frente a este intento de cordón sanitario? Voy contigo, Enrique. Sí, yo creo que hay 2 posibles respuestas y que es verdad que es difícil de predecir y será interesante porque, por ejemplo, ¿no? Pues este sábado 7 de septiembre ya hay las primeras protestas y también, significativo, ¿no? Que son organizadas por organizaciones juveniles que también es cierto que reflejan un poco la fuerte ruptura generacional que puede haber con este gobierno Barnier, que se aleja mucho, ¿no? del sentimiento de los franceses menores de 40 años que votaron de manera claramente mayoritaria por la izquierda del Frente Popular. Pero luego, volviendo a estas 2 posibles respuestas, una, no se puede descartar un estallido social. Francia es un país con una sociedad muy bulliciosa, seguramente el más bullicioso de Europa, y hemos visto que esos estallidos sociales pueden ser imprevisibles, porque es verdad que ahora un poco el sentimiento que puede haber en París es de un poco de cierta calma social, de que los Juegos Olímpicos de París han sido un somnífero y que toda esa sociedad civil, que fue muy importante en la victoria de la izquierda en las legislativas, está un poco más desmovilizada. Pero esto puede cambiar rápidamente, pero habrá que verlo. Y luego es verdad que la duda que yo tengo es que en Francia normalmente las grandes protestas y los grandes movimientos sociales han tenido por cuestiones más sociales que políticas, ¿no? El caso muy reciente del año pasado con la reforma de las pensiones o con el caso de los chalecos amarillos, que fue un movimiento muy novedoso y muy interesante, pero que fue básicamente a partir del aumento del precio del combustible y de las tasas, pero que a partir de eso reflejaron un hartazgo muy fuerte de las clases populares respecto a la injusticia social y fiscal. Pero es verdad que las grandes movilizaciones han tenido por motivos más sociales que políticos. Claro, habrá que ver hasta qué punto una situación que es más política puede provocar este rechazo social. Luego es cierto que Macron, con este comportamiento y con esta voluntad de neutralizar cualquier alternativa y un debate quizás parlamentario muy acalorado, donde puede haber mociones de censura, gobiernos que cambien, en cierta forma sí que está favoreciendo un poco a que el debate se lleve a la calle, sobre todo si vamos a un escenario donde la ultraderecha decide hacer una oposición de un poco de pacotilla. Eso podría haber cierta calma parlamentaria, pero al mismo tiempo una fuerte contestación en la calle. Y luego el segundo escenario, que también es posible, es en el sentimiento y que es una pregunta que ya se están haciendo muchos franceses, es de ¿para qué sirve votar? Es un cierto desencanto respecto a la democracia y que esto se vea bastante favorecido en la situación actual y en esta decisión de Macron. Y este segundo escenario es seguramente el más peligroso para la izquierda, porque un aspecto que es importante en Francia es que no se podían convocar elecciones hasta el verano del año que viene.
Esto un poco en parte explica un poco esta decisión un poco extraña para Macron, que quizás en otro escenario simplemente lo que hubiera hecho hubiera sido esperar y volver a convocar elecciones. Pero como no se podían volver a convocar elecciones, pues como pasó en España, ¿no? Que se convocaron hasta 4 veces, ¿no? Como en Francia no se podía hacer hasta el verano, pues ha habido esta elección de Barnier. Y hay este peligro de una repetición electoral dentro de un año y medio, pero con una ciudadanía mucho más desmovilizada, con un mayor desencanto democrático. Y esto este sería sin duda un mal escenario para la izquierda y podría ser un mejor escenario, yo creo, sobre todo más para la ultraderecha que para un macronismo que da verdaderos síntomas de agotamiento ideológico y político, aunque con el nombramiento de este jueves de Barnier, en cierta forma consiguió una prórroga. Contigo, Carlos, ¿qué podemos esperar como reacción, como respuesta de la ciudadanía francesa frente a esta decisión de Macron? Mi apuesta es que puede producirse un estallido social fuerte que realmente ponga sobre la mesa la manera absolutamente insoportable de gestionar el sistema político y de administrar las democracias actuales. Dicho esto, la posición de la izquierda francesa es de debilidad, en tanto que no existe una fuerza política, incluida la Francia insumisa, que esté liderando ni las luchas económicas, ni las luchas sociales, ni las luchas económicas. Hay una enorme desvertebración y la propia creación del nuevo Frente Popular lo evidencia. Realmente la debilidad del sujeto político de la izquierda francesa, igual que ha sucedido en España, es manifiesta. Y esa falta de sujeto político, llámalo partido político, llámalo organización capilar que pueda realmente vertebrar el enorme malestar social y la enorme violencia que el neoliberalismo y que estas clases políticas actuales, muchas de ellas socialdemócratas, otras conservadoras o directamente de extrema derecha, intentan aplicar sobre las sociedades europeas, que es nuestro ámbito de acción política más inmediato. En mi opinión, el punto fundamental es que si no hay una refundación política de la izquierda, no en términos electorales, sino en términos de máquina política que quiera poner sobre el tapete la enorme violencia y la enorme fuerza que las clases dominantes están intentando imponer a través de esos sistemas políticos, es muy difícil que se logre consolidar un nuevo bloque histórico realmente dotado de un carácter antisistémico fuerte. El elemento fundamental, en mi opinión, es que la crisis del capitalismo es tan fuerte que si no tiene una subyugación, una subsunción total del sistema político a su sistema de acumulación y de estabilización social, es imposible funcionar. Esta es la razón por la que se desdemocratiza absolutamente el sistema político, porque el sistema político debe ser una subestructura más que permite que la reproducción de las relaciones sociales capitalistas en medio de esta crisis sistémica del capitalismo histórico vaya adelante. O sea que la derecha francesa, representada por Macron, se imponga respecto a unos resultados electorales que veten absolutamente cualquier tipo de modificación estructural de la constitución material neoliberal, es absolutamente significativo. Pero es significativo no solo por la desdemocratización que induce, es sobre todo significativo para indicar a la izquierda cuáles son las tareas políticas y cuáles son las características que debe tener su organización política para enfrentarse a una forma de Estado, a un sistema político y a unas clases políticas, a unas clases dirigentes políticas absolutamente en bancarrota, no solo moral, sino también tecnocrática, en tanto de que competencia mínima profesional para abordar las crisis sistémicas, climáticas, de pobreza, de desigualdad, migratorias. Si realmente esta desdemocratización de los sistemas políticos, de lo cual el caso francés es un epítome perfecto, no indica a la izquierda que realmente sin un determinado tipo de organización política que no hemos sabido inventar, no hay posibilidad alguna de funcionamiento democrático de nuestras sociedades, pues no sé qué más puede pasar para que nos convenzamos de esa hipótesis. El caso de Podemos es particularmente sangrante. No solo se tuvieron que repetir elecciones en 4 ocasiones para que el sórdido proyecto del Partido Socialista se despertara ante la situación de la pura aritmética electoral, es que hubo que demonizar a todo el equipo dirigente de Podemos y hubo que crear
la hipótesis de Sumar y la hipótesis de Más Madrid, etcétera, etcétera, para intentar torpear desde dentro la más mínima y débil hipótesis de un sujeto político no homologable por el sistema político. A la France Insoumise se le presenta la misma alternativa: o es capaz de comprender la complejidad de las relaciones de dominación que están atravesando hoy la sociedad francesa y organizarlo como un proyecto realmente ambicioso de ruptura del bloque de poder francés y, por lo tanto, dotado de una crítica de la crisis del capitalismo absolutamente potente, o el futuro es de un autoritarismo sencillamente espantoso, como demuestran las guerras de Ucrania y de Gaza. Pues a ponerse a trabajar en esto que apunta Carlos Prieto. Enrique Bonet, periodista desde París, y Carlos Prieto, editor de The New Left Review en español. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche. Y nosotras llegamos ya al final del programa. Y como siempre les dejamos un tema. Esta vez una canción de Chimo Bayo, Así me gusta a mí, que grafica un poco a Macron intentando elegir a su primer ministro diciendo, sí, exta, no. Hasta el próximo viernes.